El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió Jesús: Yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos y también con la lectura de la carta del apóstol Santiago. Es una lectura continuada que hemos iniciado desde el principio hasta llegar a su final. Y fíjense muy bien, Santiago se dirige a la comunidad cristiana porque había muchos que decían que bastaba con decir creer en Jesús para ya estar salvados. Y entonces decimos: nosotros creemos en Jesús. Y prácticamente no hacían nada. Decían: la fe en Jesús nos salva. Y entonces Santiago les tiene que recordar a ellos una verdad fundamental: la fe sin obras está muerta. Si la fe no se traduce en obras, la fe está completamente muerta. La fe sin obras es estéril. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no le demuestra con las obras? Santiago es bien claro con la comunidad cristiana. No basta con decir que creemos en Dios para pensar que solamente con la confesión de la fe vamos a obtener la salvación. Fíjense cómo a veces esto es un poco de lo que hacen las sectas protestantes. De hecho, tiene una frase bíblica que es muy tradicional entre ellos: si tú confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo aceptaras, serás salvo. Sí, es cierto. Pero fíjense muy bien, es la primera parte. La profesión de fe en Cristo, aceptarlo como Salvador nuestro, pero fruto de esa profesión de fe tiene que ser las obras. Que a final de cuentas, las obras no son otra cosa sino la autentificación de la propia fe. Dime de qué tamaño es tu fe, que yo te lo diré por el tamaño de tus obras. A veces, fíjense, hay una tendencia a dividir la fe de las obras, decir una cosa y hacer otra. Hoy la carta a Santiago nos dice: no, las dos cosas están íntimamente unidas. La fe cristiana se demuestra en la manera como vivimos, en la manera como actuamos, en la manera como tratamos a los demás. Las obras vienen a ser la expresión externa de la fe. De tal manera que si no hay obras, la fe que decimos tener es estéril. Y nos pone Santiago un ejemplo. Es como si un pobre está sufriendo, tú que le dices: anda, abrígate, que Dios te bendiga, que te vaya bien. No, tenemos que proveer al pobre. Y esto, fíjense cómo tiene repercusiones también en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo.
La primera carta del apóstol San Juan irá todavía más aún. No puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, cuando no amas a tu prójimo, a tu hermano, a quien sí ves. Y esto es un desafío, hermanos, para todos nosotros. Siempre hacer un examen de conciencia si nuestras obras corresponden a lo que creemos. Hay un dicho que dice: vive como piensas, porque si no terminarás pensando como vives. Lo diríamos de otra manera: da tus frutos conforme a tu fe, para que tus obras no denuncien tu falta de fe. Hoy Jesús en el Evangelio llama a la multitud y a sus discípulos y les dice básicamente lo mismo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ojo, el que quiera venir, Jesús le dice, tiene que seguirme. Esta frase es un plan de vida para el cristiano. Es muy profundo. Rápidamente, Jesús dice, el que quiera venir. En otras palabras, Dios nos da la libertad de aceptar su mensaje de salvación. Dios a nadie obliga a seguirlo. Dios no quiere esclavos. Dios quiere gente convencida que quiera seguirlo. ¿A quién? A Él. Esto es bien importante. Fíjense cómo a veces cuando hay problemas en la iglesia nos desilusionamos. Oh, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a la parroquia, ya no voy a participar en el ministerio donde estoy trabajando. ¿Por qué? Es que el Padre me hizo una mala cara, no me atendieron como yo quería, no encontré lo que yo esperaba. No, dice Jesús, el que quiera seguirme, a mí, a Jesús es el que seguimos. Que renuncie a sí mismo. Fíjese cómo seguir a Jesús implica un cambio de vida, un dejar la antigua manera de vivir para vivir conforme a lo que Dios quiere. Hermanos, la vida cristiana es un constante proceso de conversión, de quitar en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras obras, aquello que no corresponde con nuestro ser cristiano. Por eso, fíjense, cada Eucaristía comienza con el acto de contrición, reconocer delante del Señor en qué le hemos fallado. ¿Para qué? Para pedir perdón. ¿Para qué? Para convertirnos. Y fíjense cómo esa profesión de que somos pecadores nos abre a la palabra, al mensaje de Cristo, para purificarnos aún más, para fortalecernos, para hacernos crecer, y nos prepara para recibir a Cristo en su Eucaristía, para nutrirnos, para recibir vida nueva, para ser nuevas criaturas. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y continúa Jesús, que cargue con su cruz. Aquí hay una interpretación bien chistosa. La mayoría de las señoras viejitas, suegras, lo interpretan: tu esposo es la cruz que Dios te puso. Y no es así. Al marido cada quien se lo elige. ¿Sí me explico? Si tienes un marido borracho, grosero, inconsciente, vulgar, no es la cruz que Dios te puso, es el marido que tú escogiste, cabeza dura. Decía tu mamacita: mira, hija, ese hombre no te conviene. Mamá ya me dijo que va a cambiar. ¿Y qué crees? Te casas y no cambia. ¿Sí me explico? Hay que distinguir en la cruz entre la cruz del seguimiento de Cristo y las cruces que nos ponemos nosotros por nuestra propia cabezota dura, por nuestras malas decisiones. Imagínense un fumador
años y años fumando tabaco, al final agarra un cáncer de pulmones y después llega al hospital, aquí aguantando, Padre, la cruz que Dios me puso. ¿Cuál cruz que Dios te puso? Las decisiones de tu mala cabeza. Ay, Padre, es que mis hijos, esta cruz tan grande que Dios me mandó, ¿cuál es toda tu responsabilidad de la falta de disciplina, de amor, de educación, del cuidado de tus hijos? Es que me salió tan malo mi hijo. Dice, ¿cómo a veces le hacemos tanto daño a los hijos? Perdón que me emocione. Una ocasión una señora se acerca y me dice, Padre, es que tengo una hija tan buena, si usted la viera. Y seguimos platicando en la conversación. Ay, no, es que mi hija cuando se enoja me grita tan feo. A ver, me acabas de decir que tienes una hija tan buena y me dices que tu hija te grita. Ay, sí, Padre, pero es cuando yo le exijo demasiado. Ah, y encima de que te grita, ¿la tratas de justificar? ¿Cuántos años tiene? 12 años. Una hija que a los 12 años te grita a ti, que eres su madre. ¿Qué te vas a esperar cuando tenga 15, 17, 18? No, hermanos, hay que distinguir bien entre las cosas que nos pasan por nuestra mala cabeza y malas decisiones con la cruz que realmente se nos da por seguir a Jesús. La cruz de la que habla aquí el Evangelio es aquella cruz, aquellos pesares que se nos vienen por anunciar el Evangelio, por dar testimonio de nuestra fe, persecuciones, pruebas. Continúa Jesús, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué verbos emplea el Evangelio de hoy? Venir, renunciar, cargar, seguir. Es el programa de nuestra vida cristiana, hermanos. Y al final el Evangelio es bellísimo. Hay una frase que vendría a ser el núcleo de la lectura de hoy. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Esta frase se la tendríamos que decir a todos pensando en el momento de nuestra muerte. Imaginémonos por un segundo en el momento de nuestra muerte, en agonías. ¿De qué te sirve haber ganado todo esto, todo lo que tienes? Si al final todo eso que lograste no te sirve para nada frente a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de valorar aquello que es realmente importante, las obras buenas que hagamos por los demás. Y volvemos a lo que decíamos antes de la primera lectura. Santiago, la fe sin obras está muerta, hermanos. La fe está llamada a dar fruto. Que así sea.